Tengo un hermano y una hermana. A mi madre no le interesan las cosas del pensamiento. Y mi padre está demasiado ocupado en sus asuntos de leyes como para fijarse en lo que hacemos. Me compra muchos libros, pero me pide que no los lea, porque teme que me trastoquen la cabeza. Son religiosos, menos yo. Y cada mañana invocan a un eclipse al que llaman padre. Pero temo que esta historia le canse. A mí me gustaría aprender. ¿Podría usted enseñarme a crecer? ¿O es intransmisible? Como la melodía o la magia. Salvajes noches. Noches salvajes. Si estuviera contigo, nuestras noches salvajes serían todo un lujo. Vanos los vientos para un corazón en puerto. Nada de brújulas, nada de mapas, remando en el Edén. El mar. Si yo pudiera anclar esta noche en ti. Emily Dickinson murió poco después de las 6 de la mañana del 15 de mayo de 1886, dejando tras de sí 40 libros de poemas cosidos a mano. De Emily se dice que caminó esta vida con dulzura y respeto, pero con paso firme. Su gran amor fue Susan, una amiga de la adolescencia que se convertiría en su cuñada y vecina. Ella fue quien la amortajó tras morir, y a ella confió sus cartas y poemas más íntimos.